tal vez, si el Señor le dijera todo lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, de pronto lo que hacemos es embarrarle y empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Cuando nos sale el camino nos sorprende con tantas cosas en tan poco tiempo, pues nos damos cuenta de que tenemos un Padre que nos cuida, un Padre que nos cuida. Ya en otra ocasión les contaré con más calmita cómo se dio esto. Lo único que les digo es que yo lo que iba a hacer era retirarme de la empresa y meterme en lo más profundo de una vereda a ver qué pasaba y qué hacía Dios conmigo. Entonces, cuando uno corre a la cueva, a veces es bueno tener el oído parado porque viene un susurro del cielo. Y si no hubiera venido ese susurro sobre Elías, tal vez no hubiéramos entendido ni él ni las generaciones que él iba a levantar proféticas, ni las generaciones de gobierno, ni las generaciones apostólicas con la misión que Dios le había dado. Necesitamos escuchar ese susurro, ese silbido apacible. Yo he pasado muchas veces por ese pasaje. Curiosamente, en esos días había estado meditando y con algunos hablamos de esto. Cuando la pastora Liz lo compartió aquí, es como ver la importancia y la relevancia que tiene para nosotros escuchar al Padre en el susurro. ¿Saben qué significa el susurro? El susurro significa que para poder escuchar yo tengo que estar cerca. Cuando alguien me habla en susurros y yo no estoy cerca, no lo escucho. Entonces, Elías iba corriendo, pero yo me imagino, si pudiéramos ver todo el cuadro, el padre iba corriendo detrás de Elías, porque Elías iba corriendo, no iba al monte de Dios donde tenía que subir. Él quería quedarse en la mitad en una cueva y esconderse, pero papá Dios iba corriendo detrás de él hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que él escuchara el susurro. Y creo que papá Dios en este tiempo está corriendo detrás de cada uno de nosotros, porque quiere hablarnos en el susurro, quiere hablarnos de cerca, quiere hablarnos en la intimidad. Y esas cositas que pasan, que a veces decimos, bueno, y el pastor quería traer algo nuevo hoy, entonces se trajo 5 puntos adicionales. No, todo eso son piezas que se encajan y se van moldeando poco a poco, lentamente, en su tiempo, para que todo se ensamble para cumplir el propósito de Dios. Así que este tiempo que estamos diciendo volver al Padre, definitivamente necesitamos volver al Padre. Definitivamente necesitamos entender lo que Dios quería hacer desde el principio. Cuando rescata a Elías, ya hablábamos de estos 3 niveles, ¿cierto? Es esa autoridad de gobierno, esa autoridad apostólica y esa autoridad profética me hizo pensar que era parecido a lo que sucedió en Génesis, cuando viene el Señor y dice: yo quiero que sojuzgues, que domines, que gobiernes, ¿cierto? Que mandes sobre la tierra. Eso era una unción de gobierno. Dios formó hijos para que tengamos una unción de gobierno. Y tal vez no solamente es porque Él es un buen padre, ¿cierto? No es solamente porque quiere estar cerca nuestro, sino porque Él quiere comunicarnos algo específico que tenemos que hacer. Su propósito es necesario que venga a nuestras vidas y lo podamos hacer. Yo tuve una fortuna y es que tuve un padre presente en casa. Tuve un padre que me amó, un padre que me enseñó, jugó conmigo, un padre que me disciplinó. Esas son las que no me quiero acordar, pero de lo que quedó algo bueno. Me enseñó a trabajar y durante sus últimos años me mostró al Padre Celestial. Él lo llamaba así, Padre Celestial. Él consideraba que ese era el nombre que le podía dar a nuestro Dios y no se atrevía a usar otro, pero me mostró al Padre Celestial. Y pues papá ya no está con nosotros, papá ya partió hace ya bastante tiempo, pero aún me acuerdo de sus enseñanzas, aún me acuerdo de su ejemplo,
Aún me acuerdo de mi último encuentro con él en cama, diciéndome: hijo, estoy tan cansado, que no tengo fuerzas ni para levantar la Biblia. No tengo las fuerzas necesarias ni la energía para poder leer un versículo. Pero cuánto diera yo por pararme de aquí y compartir una vez más. Y esas fueron sus últimas palabras de legado. Yo lo que hice fue coger la Biblia y abrirla, de esas cosas, de esas ruletas rusas de que Dios a veces hace con nosotros cuando abrimos y queremos hacer lo que dice el primer versículo, que dice: corre, ve y ahórcate. No, perdón, dice algo específico para nuestras vidas, y nos regaló un pasaje de despedida. Pero papá se fue. Hay veces que no me acuerdo de todo, pero me dejó una serie de escritos que él firmaba como el aldeano. Él se dedicaba a escribir cosas, sacaba fotocopias y se iba a hacer sus vueltas al centro o cualquier parte a pie, y paraba ahí donde paraba, donde había un enfermo, cualquier cosa, siempre estaba él allí haciendo cosas. Me mostró lo que era la paternidad. Reconozco lo que es la paternidad, reconozco el espíritu y el carácter de paternidad cuando lo veo. Pero aún con todo eso y esas cosas, hubo varios momentos de mi vida donde me porté como huérfano, donde salí corriendo desesperado también, donde sentí que no tenía a nadie. Y tal vez de eso es lo que quiero venir a hablarles hoy. Cuando queremos hablar de volver al Padre, pues hay un pasaje que casi siempre sale en la mente de algunos de nosotros, y es el hijo pródigo. Volver al Padre, claro, el hijo pródigo, él volvió al Padre. Y sí, vamos a hablar del hijo pródigo, pero quiero que hablemos del hijo pródigo y podamos ver algunos aspectos que es probable que hayamos estudiado y otros no. Algunos aspectos que es probable que... Yo me siento de lo más extraño aquí arriba, perdón, yo me voy a bajar. Estuve como 10 años aquí cerquita y me gusta estar más cerquita. Allá me siento como separado, y no queremos estar separados, ¿cierto? Pero es ver algunas cosas que están aquí en esta parábola del hijo pródigo. Viendo algunas versiones, me encontré con la versión de TLA y encontré que esta versión le tiene un nombre distinto. Aquí no se llama el hijo pródigo, se llama el padre amoroso. Y si vamos a ver en el fondo, tal vez lo más importante es lo que habla de él, lo que se trata de él. Porque si encontramos lo que se trata de él, encontraremos realmente lo que es nuestra identidad y lo que somos nosotros. Si ustedes me permiten, me voy a tomar aquí el tiempo necesario para leerlo. Quería hacerlo al estilo de mi papá. En la época de mi papá uno leía la Biblia y siempre se leía antifonales. Si fueran 2 versículos, el predicador leía uno y la congregación leía el otro, los hermanos leían el otro. Y siempre se hacía así. Ahora, con tantas versiones que tenemos a mano, a veces queda uno perdido. Entonces yo quiero leer esta, pero entonces ya a veces no encaja. Entonces, para no enredarnos, voy a leerla yo y voy a leerla del TLA. Como les dije, el título que tiene esa sección se llama El Padre Amoroso. Jesús también les dijo, perdónenme, estamos en Lucas, en el capítulo 15, ¿cierto? Y vamos a iniciar en el versículo 11. Entonces dice: Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. ¿Okay? Un hijo le pide y el padre reparte entre los 2. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo, gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar los cerdos de su finca.
Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que deseen, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré: no merezco ser tu hijo, pero le pediré que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces el hijo regresó a su casa, y cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decir: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor perdónme un segundito. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, y cuando regresó se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, ¿matas para él el ternero más gordo? El padre contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Cuando vemos esta historia, pues hay tantas cosas que decir sobre la historia que uno diría: wow, hay tema suficiente. Pero quiero que pensemos en una cosa. Quiero que pensemos en la calidad de hijos, en lo que nos da nuestra posición como hijos. Cuando uno mira el pasaje, en ninguna parte uno encuentra que el padre a ninguno de los dos hijos lo haya dejado de ver como hijo. Para el padre, sus hijos eran sus hijos. En cambio, para el hijo menor, por alguna razón, él ya no se consideraba hijo. Por alguna razón, en algunos momentos de nuestras vidas, ya no nos consideramos hijos. ¿Sí? El hijo menor estaba diciendo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Llevo unos años de cristiano y he escuchado bastante gente. Y hay veces cuando uno está en consejería llega la gente y llegan con expresiones similares: ya no soy digno, soy un bicho, una vil cucaracha, ya no merezco servir al Señor. De pronto que me dejaran limpiar los baños. Y tenemos como esa actitud, ¿no? Como esa actitud que también de alguna manera el hijo menor dijo: ya no soy hijo, pero si me le cuelo a la finca como trabajador,
De pronto así puedo estar ahí. Claro que él estaba pensando en una forma de trabajar. En ese tiempo habían tres tipos de sirvientes. Habían los que eran esclavos. Ellos eran propiedad del amo. Habían los sirvientes que estaban allí porque estaban pagando alguna deuda, que eran los que se liberaban en el año del jubileo. Y estaban los sirvientes que eran los trabajadores a sueldo. El hijo estaba pensando en esos trabajadores a sueldo. Cuando dice el padre, este es mi hijo, era como si hubiera muerto. De alguna forma, desde la perspectiva del hijo, en él sí murió. Nos inventamos una palabra hace 8 días. En el hijo murió la hijandad. En el hijo había muerto la hijandad. En el hijo había muerto la calidad de hijo. Y a veces, como les digo, a algunos de nosotros nos ha pasado esto, que consideramos que tenemos que hacer algo. Tal vez si yo trabajo más, tal vez si le digo, pastor, déjame pintar las paredes, o déjame yo limpio las cerchas, de pronto va a tener cavidad en la casa de papá. Puedo entrar a la casa de papá en esa calidad. Pero una pregunta interesante que surge es: ¿en qué momento el hijo menor comenzó a dejar de ser hijo? ¿Fue cuando se le acabó el dinero? ¿Cuando tuvo hambre? ¿Cuando vio a los cerdos? ¿Cuando pidió la herencia? ¿En qué momento? ¿En qué momento sucede ese desligamiento, esa separación, esa muerte? ¿En qué momento sucede? ¿Saben? No es una pregunta fácil. Cuando hablamos de muerte, no es una pregunta fácil. Cuando hablamos de muerte, hasta el siglo XX se pensaba que una persona moría cuando dejaba de respirar y su corazón se detenía. Y muchos fueron enterrados y no estaban muertos. Y muchos en las velaciones se volvían a levantar porque no estaban muertos. Desde que la ciencia siguió avanzando y determinó, oiga, la muerte se da cuando el cerebro muere y generalmente es aceptado. Entonces, cuando para la actividad cerebral, se considera que hay muerte. Si uno pensara en estos dos aspectos, uno dice, cuando el corazón se detiene, cuando mi amor por papá se detiene, cuando yo me alejo de ese primer amor por papá, parece que ahí sucederá un hito de muerte. Y uno se pone a pensar en el campo de la muerte física y en el campo de la muerte de la calidad de hijos. Pareciera que la muerte no es un evento, sino es un proceso. Es algo que inicia con algo, algunos órganos empiezan a fallar y otros siguen fallando, y otros siguen fallando, y otros siguen fallando, hasta que finalmente se puede hablar de muerte. Y aún así hay una discusión, porque cuando la persona muere y es dejada y parece que el cuerpo estuviera inerte, el cabello sigue creciendo. Bueno, yo no sé si a mí me sigue creciendo, pero el cabello sigue creciendo. Y es más, después de algunos años, cuando ya están los huesos, se hace un examen de actividad bioquímica en los huesos y todavía tienen actividad bioquímica, y esa actividad bioquímica es considerada como vida. Entonces pareciera que entre el momento en que empiezan a fallar las cosas y el momento en que se da la descomposición, todo ese es el proceso de muerte. El hijo menor se acerca al padre y le dice: Padre, quiero la parte que me corresponde. ¿Saben qué? Él ya estaba viviendo un proceso de muerte. Él había sacado a papá del corazón un tiempo atrás. Y lo sacó tanto del corazón que las cosas empezaron a deteriorarse a tal punto
que incluso lo sacó de su mente. Y él dijo: yo quiero hacer lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer, como lo quiera hacer. Lo mejor es pedir la platica que me corresponde y me voy de la vista de mi padre, me voy de su casa donde él no me vea y yo pueda hacer lo que quiera. Hay veces que nos salimos de nuestra condición de hijos, pero para salirnos de la condición de hijos tenemos que sacar a papá de la condición de papá. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a veces leemos algunas cosas como una forma tan literal y otras no. Es que eso se lo dijo otra iglesia. Como yo estoy en la DC del Norte y ahí en el versículo 1 dice CCFC del Norte, entonces eso no es conmigo, eso es con otra iglesia. Ojalá se conviertan para que no se pierdan. Pero no, hay veces dejamos el lugar del primer amor. Yo aprendí a ser tierno con mis hijos a través del tiempo. Mi hija tiene 26 años, tiene una hija, pero cuando está al lado mío se vuelve una bebé y se me cuelga el cuello. Mi hijo vive solo hace mucho tiempo, pero cuando está al lado mío quiere que lo consienta como si fuera el hijo menor. Y pues la hija menor es la hija menor. O sea, me coge, y está esa esencia de ese cariño, de esa espontaneidad como hijos, viviendo ese amor con papá que es necesario tener. Que es necesario tener. Cuando el primer amor empieza a fallar, cosas empiezan a faltar. Cuando decisiones que tomamos no incluyen a Dios, parece que la actividad cerebral del nivel espiritual empieza a sacar la voz de Dios, empieza a sacar el pensamiento de Dios, empieza a sacar la voluntad de Dios de mis decisiones. Y por último, ya no nos sentimos dignos de entrar. Pasó algo curioso hoy, y lo que digo lo digo con cariño y lo digo con respeto. En ningún momento quiero juzgar ni nada de esto, pero pasó algo curioso hoy. Pastor dice: ¿quiénes pueden pasar a orar? Y yo lo último que pensé es que tuviera que decirlo por segunda vez. Dudamos de nuestra condición de hijos. Y Jesús se esforzaba por eso. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo quiero que ustedes sean uno en mí, porque yo soy uno en el Padre, así ustedes son uno en el Padre. Y como que siempre estaba repitiendo cosas de este estilo. Y yo ahora que hemos venido meditando de volver al Padre, me he dado cuenta de la urgencia de Jesús porque entendamos esto. ¿Y por qué? Porque cuando dicen hay que orar, no solo somos hijos, somos parte de su cuerpo. Cualquiera podría levantarse y orar, pero dudamos, y eso nos hace ver que a veces se nos olvida nuestra calidad. A veces se nos olvida quiénes somos, por qué estamos en este proceso. Ahora, hay algo que me llama la atención de esta versión, y es que él llega y el papá sale corriendo, lo abraza y lo besa, y él no puede disfrutar del abrazo y del beso. ¿Cuál era su angustia? El hijo menor, ¿cuál era la angustia? Decirle: he pecado contra Dios, me he portado mal contigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él, en ese afán, el papá abrazándolo y besándolo, empieza a decir eso, y el padre lo interrumpe.
Y el padre lo interrumpe y le dice a los siervos: tráiganle vestido, cámbienmelo, perfúmenlo, mándenlo peluquear, colóquenlo bonito porque vamos a hacer fiesta. Preparen la cena. Pero ¿saben cómo me imagino yo que esa fue esa interrupción? Yo no creo que el padre haya pegado un grito. Yo creo que el padre habló suavemente. Así como vino la interrupción en la vida de Elías cuando estaba metido en la cueva. Hay veces que estamos delante de Dios diciéndole: Señor, que tu gracia venga sobre mí, que tu misericordia me alcance, que mi pecado ha sido muy grave, que no sé qué haya pasado en tu vida. Pero todas esas cosas hay veces que las decimos en voz tan alta que no dejamos escuchar el susurro de papá diciendo: no importa, eres mi hijo. No importa, yo estoy aquí para restaurarte. No importa, yo te amo. Y nos perdemos los abrazos y los besos de papá por estar colocando nuestro argumento pensando que tenemos que hacer algo para entrar en su casa, cuando nuestra cama sigue allí, cuando nuestro closet sigue allí, cuando nuestras cosas que papá nos ha dado siguen allí. Él no las ha tocado, ni las ha arreglado, ni se las ha entregado a nadie. Él ha guardado el lugar que tú y yo tenemos en su casa. Él ha guardado el lugar que tenemos como hijos en su casa. Hay una urgencia en Jesús, porque entendamos esto. Pero yo me pregunto, ¿por qué es tan fácil? Mi esposa me decía: hay veces tenemos nuestra condición de hijos de esta forma, y ella sacó una hoja. No tengo una hoja aquí, se lo imaginan. Ella cogió una hoja y dice: a veces hacemos esto con nuestra condición de hijos, y rasgó la hoja fácilmente, no tuvo que hacer esfuerzo. Y hay veces que fácilmente nos salimos, fácilmente damos un paso al lado, fácilmente ya no oramos, fácilmente ya no leemos la Biblia, fácilmente ya no estudiamos la palabra, fácilmente ya no hablamos de Jesús, fácilmente ya no lo obedecemos. ¿Y saben por qué pasa fácilmente? Porque pasa de una manera sutil, porque pasa con una falla pequeña, y luego falla otra cosa, y luego falla otra cosa. A veces optamos por reemplazar esas circunstancias. Vamos a hacer el devocional. Entonces, como YouVersion tiene, a ver, escojamos uno que me guste. Entonces 15 días de devocional y ya estoy. Y nos metemos en esas maratones religiosas donde decimos: voy a hacer 8 días de ayuno y ya con eso arreglo con el Padre. Me voy a estudiar el Salmo 119, que ese sí me va a sacar porque ese es el más largo que hay. No. Tenemos una condición de pensamiento de siervos. Tenemos una herencia de siervos donde tenemos que hacer algo para ganar un lugar. Nunca se me quita la imagen que creé cuando escuché a Heidi Baker hablar de sus hijos adoptados y de todo este ministerio que ella tiene. Y ella decía: yo sé quién se cree hijo y quién no. Cuando llegamos a la tarde, de una tarde calurosa, llegamos a casa, porque los hijos llegan al refri, abren la nevera, destapan la Coca-Cola y se la toman, y el otro le dice: dame a mí, y el otro le dice: dame a mí. Y los que no son hijos van y buscan un vaso y se hacen a un lado y esperan que les sirvan un poquito de Coca-Cola. Si nosotros no estamos pudiendo llegar a la casa de papá y ahora abrir el refri de papá y comer lo que nos tiene ahí, no hemos entendido que somos hijos. Cuando nosotros estamos pensando que tenemos que escuchar a Moisés porque nos asusta la voz de papá, hemos perdido la condición de hijos. Cuando es más fácil sentarnos y esperar que alguien nos explique y alguien nos enseñe, en lugar de buscar la voz de papá para que él nos cuente, algo está pasando, algo está muriendo, algo nos está sacando de nuestra condición de hijos. Pero saben,
Yo me pregunto si este hijo menor no estaría allí parado pensando todas estas cosas mientras estaba en casa, porque había visto el ejemplo de alguien que tampoco era hijo. Yo creo, por lo que cuenta el relato, que el hermano mayor tampoco era que se considerara hijo. El hermano mayor no era capaz de abrir el refri, no era capaz de hacerse un sancochito con la gallina de papá, no era capaz, porque eso eres de papá. O sea, yo soy el que trabaja, pero nunca lo vio. Y yo me pongo a pensar si este hermano mayor, con su ejemplo, no influenció también al hermano menor. Si este hermano mayor, que tenía ya su herencia, no entendía que él era el mayor, que él era el primogénito, tenía el doble de la porción. Eliseo no era el hijo natural de Elías, pero esa la tenía clara. Yo voy a ser el primogénito de esta generación profética y quiero doble porción. ¿Y cuánto tuvo? ¿Cuánto quería el hermano mayor? ¿Y cuánto tuvo? El hermano mayor tampoco entendía que era ser hijo. Y cuando examinamos las escrituras, estamos llenos de hermanos mayores que no lo entendieron. Esaú dijo: este asunto de la primogenitura puede que no sea tan importante, y no entendió. Los hermanos de José: es el más chiquito, véndalo, nos lo quitamos de encima, repartimos entre 11. Siempre parece que algo hubiera roto lo que es el contexto de ser hijo, y parece que se hubiera roto lo que es la responsabilidad y el privilegio del hermano mayor. La responsabilidad que él tenía en esos tiempos, él tenía que entrar, y si habían conflictos, él tenía que ayudar a solucionar los conflictos. Él tenía que ayudar a cuidar al resto de los hermanos. Él tenía que proteger. Si faltaba papá, él cogía el liderazgo. Ese era el hermano mayor. Tenía una responsabilidad. Privilegio sí, pero una gran responsabilidad. Y este hermano mayor lo que dice es: tu hijo. Nunca fue detrás del hermano a decirle: oye, ¿cómo vas a hacer eso, papá? Ven, arreglemos las cosas. Nunca se alegró cuando lo vio. O sea, no entendía su responsabilidad de hermano mayor. Pero si vamos a hablar de hermanos mayores, tendríamos que hablar de Adán y Eva, porque si hay alguno que es hermano mayor de todos, son ellos. Y ahí comienza el problema. Eres hecho a imagen y semejanza mía, Adán. La vida que yo tengo, la tienes tú. El ADN que yo tengo, lo tienes tú. La esencia que yo tengo, la tienes tú. Y Adán, chévere. Es más, así como decían anoche algo, no entendí muy bien ahí en el video, pero no tienes novia, no importa, te la consigo. Con eso puedes ir el viernes al encuentro de parejas y disfrutar de la cena romántica. Padre preocupado por todo lo que era suficiente para él, suficiente para él. Sin embargo, Adán tampoco entendió el asunto, y ahí se empieza a deteriorar la calidad de hijo. Adán tenía un propósito, y era un propósito de gobierno, era un propósito de extender reino. O sea, Génesis capítulo 1, en el versículo 17 y 18, lo que nos está diciendo ahí es lo mismo que luego el padre se acerca y le dice a Elías, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Como que el propósito de Dios está ahí. Pero cuando Adán se va por otro lado y se sale con Eva, parece que su propósito empieza a primar.
y empieza a gastar el tiempo que ya no era infinito, sino era finito, en cosas que no iban a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Cuando nos salimos de nuestra condición de hijos, comenzamos a usar los recursos, el tiempo, el don, el talento que tenemos en cosas que no ayudan al propósito de Dios. Podemos tener muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero no ayudan al propósito de Dios. Parece que una de las formas en que se frustra que el cuerpo, que la iglesia, que los hijos de Dios cumplan su propósito es exactamente dañando ese vínculo de familia que tenemos con papá. ¿Por qué se ataca tanto la familia? ¿Por qué se quiere romper el modelo de familia? ¿Por qué quieren que históricamente no se enseñe de qué trata la familia? Porque el enemigo sabe que si se nos olvida lo que es ser hijos de Dios, si se nos olvida lo que es la condición de hijo, él tiene ganada la batalla. Porque si una cosa estamos seguros es que todo esto que se deterioró vino a ser restaurado con Jesucristo, el hermano mayor. Así que vino y la hizo bien. Él vino y se le paró a Satanás y le dijo: yo sé quién soy, y no me importa si tú lo entiendes o no. Yo sé por qué estoy aquí y no voy a perder el tiempo contigo. No tengo dónde recostar mi cabeza, pero soy hijo. A los que vine no me recibieron, pero soy hijo. Estos no tienen ni idea qué están haciendo. Me están crucificando, pero soy hijo. ¿Y qué provocó el Padre? Que el Padre dijera: ese es mi amado, ese es mi hijo, yo me deleito con él. Tal vez un propósito para estos tiempos que nos quedan de aquí a fin de año, en que vamos a estar hablando de volver al Padre, es darnos la oportunidad de que seamos un deleite para papá y darnos la oportunidad de deleitarnos en lo que papá tiene. Jesús quería asegurarse de eso. Jesús quería decirte: si has muerto, yo puedo decir Talita Cumi, huye del manto de muerte y ven a la vida. Pero si has muerto, llevas 4 días, no importa, yo puedo decir a lo que se ha corrompido que se elimine y que venga la vida, y sacar un Lázaro, y no en descomposición, sino sacar un Lázaro como debería estar. Pero por si fuera poco, no importa si los huesos están secos, yo puedo hacer que crezca tejido y que se vuelva a estructurar un cuerpo y que haya vida allí. Yo no sé qué tan lejos estás de papá o qué tan cerca estás, pero aún teniendo modelo de padre y conociendo a Dios como padre, hubo momentos de mi vida donde yo realmente me sentí huérfano. Tal vez llegamos como huérfanos a la congregación. Dijimos: papá no nos quiere. Entonces chutémosle el problema a Eduardito y a Liz. Pero Él nos trajo a recordarnos que Él es Padre primero que cualquier cosa. Que Él no hizo la creación porque no tuviera que hacer, sino que hizo toda una creación para colocar a su Hijo en medio de la creación. Él creó todo un universo para separar un lugar y decir: Adán, te coloco aquí. Y eso no me hace sino pensar a los padres cuando van a tener su bebé, que comienzan a decorar el tema, colocar el Moisés, colocar la cuna y preparar todo el lugar, y cuando el hijo viene, tiene donde reposar. Jesús tiene una urgencia, y es que se levante una generación de hermanos mayores que se hagan responsables de las generaciones que vienen detrás. Jesús tiene la urgencia de que nos levantemos en este tiempo con una generación que se pare y diga:
antes que cualquier cosa, soy hijo de mi papá Dios. Que se paren y digan: Abba Padre, soy tu hijo. Que se paren y digan: no importa si están perdidos, yo los voy a buscar. Porque si vemos la parábola del hijo pródigo, el contexto en que está dado es un contexto donde primero él cuenta que una persona tiene 100 ovejitas, se le pierde una ovejita, y porque no va a ir por esa ovejita y deja las 99 y rescata lo que se había perdido y la trae, y hace fiesta porque estaba perdida, pero la recupera. Y si no lo habían entendido, les dice: bueno, este me sirve para estos pastores, pero ahí hay una serie de gente que lo que le importa es el billete. Entonces hablemos de plata. Si tú tienes 100 monedas y se te pierde una, no limpias todo hasta que la encuentras, y cuando la encuentras no te alegras. Y Jesús dice: rayos, no me están entendiendo. Por eso la escritura dice: entonces Jesús les dijo. Entonces, ya les dije de dos formas, no me entendieron, les voy a decir de esta forma. Y cuando lo plantea de esa forma, es porque él tenía una urgencia que entendamos esto, que somos hijos. Hay un reto. Ser iglesia no es ser profeta, ser iglesia no es ser pastor, ser iglesia no es ser predicador, no es ser salmista. Esas son cosas que hacemos dentro del cuerpo. Pero piensa una cosa: cuando en el cuerpo, una parte del cuerpo empieza a morir, ¿qué toca hacer? Papá Dios no quiere amputar a nadie. Por eso Él dice: yo puedo resucitarlos. Yo puedo resucitarlos. Papá quiere resucitar nuestra condición de hijos a un nivel donde nosotros nos paremos y decimos: en lo que es de papá, aquí estoy. Si este negocio es de mi padre, yo intervengo, así tenga 12 años. Todo el tiempo nos estuvo enseñando esto. Quiero que te pongas en pies. ¿Queda algún músico por acá? Gracias. Amados, Papá Dios no necesita siervos para cumplir su plan. Los siervos no sirven para cumplir el plan. Papá necesita hijos para cumplir el plan. Papá necesita que tú te pares y digas: yo soy tu hijo. Y tal vez ahí donde estás, simple y sencillamente cierra tus ojos y déjate abrazar por Él, déjate besar por Él. Deja que venga su susurro a tu vida, porque Él quiere cambiar nuestro calzado, Él quiere cambiar nuestro vestido, quiere limpiarnos, quiere ponernos bonitos, quiere colocar en nosotros su anillo, impartir sobre nosotros su autoridad. Él quiere que nos levantemos como hijos. Porque Jesús es la cabeza de un cuerpo. Y si la cabeza de ese cuerpo es un hijo, y es un hijo mayor, la parte del cuerpo no puede ser otra cosa
sino que también tienen que ser hijos. Si la muerte ha venido a traer separación en tu condición de hijo, hay uno mayor que es la vida. Hay uno mayor que es el dador de vida. Hay uno mayor que ha soplado aliento de vida en nosotros.